Hola, bienvenidos a todos a el noveno capítulo del video podcast de Médicos Sin Marca, una ONG que está enfocada en poder promover una práctica clínica libre de conflictos de interés. Partiendo ya julio, nos acompaña hoy día una gran invitada que voy a presentar a continuación, que además sale un poquito de la tónica del ámbito de la salud de los invitados anteriores, así que esperemos que este capítulo lo disfruten tanto como nosotros. Bueno, nos acompaña aquí doña Maribel Vidal Jiménez, ¿cierto? Publicista con una gran experiencia en múltiples áreas y en grandes empresas e industrias, profesora universitaria actualmente en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Católica, y quien desempeña funciones como directora ejecutiva en el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, más conocido como CONAR. Bienvenida, Maribel. Muchas gracias, Paulo. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como decíamos, este es un capítulo para nosotros especial porque habitualmente hemos estado con distintos referentes del ámbito de la salud, así que para nosotros es muy interesante poder tener a una publicista tan destacada además. Y primero, para que nuestra audiencia pueda comprender, Maribel, entrando en materia, ¿qué es el CONAR y qué funciones cumple? Súper, muchas gracias. Mira, el CONAR es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, que es una corporación de derecho privado que fue fundada hace ya casi 40 años por la propia industria. ¿Ya? Cuando hablamos de la propia industria, estamos hablando de la industria publicitaria, que básicamente son los avisadores que hacen publicidad, los que crean la publicidad, las agencias de publicidad y los medios en toda su magnitud que vehiculan, digamos, las distintas piezas publicitarias. Y la razón de que nace el CONAR es que los profesionales de la época se dan cuenta de que no existe una ley general de publicidad. Existen iniciativas como puede ser, qué sé yo, en los últimos años la ley de alimentos o la ley de alcoholes y cosas así, pero no una gran ley que agrupe todas las necesidades sobre temas de publicidad, y decide la industria generar sus propios reglamentos. Dice, la publicidad es una actividad muy importante en el desarrollo económico y tiene que estar realizada sobre ciertas normas éticas y de autorregulación. Y para hacerlo, una de las cosas que hace es generar un código, o a mí me gusta más llamarlo un manual de buenas prácticas, que ayuda a los publicistas y a la gente de marketing a tener, digamos, criterios para saber cómo hacer las cosas bien hechas. Perfecto. Bueno, y un poco en esa misma línea, yo sé que lo que tienes ahí en la mesa, ¿cierto?, tiene que ver con eso, pero si nos puedes conversar un poco sobre este código de ética o manual de buenas prácticas y qué recomendaciones específicas podríamos encontrar en este manual que se relacionen específicamente con la industria de fármaco o dispositivos. Yo creo que como primera observación es decir de que alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué la propia industria se puso reglas, no? Es como raro, uno pensaría que es más fácil andar sin reglas, pero no es así, ¿no? Como todo en la vida, digamos, adherirse a ciertos principios de ética y autorregulación funciona en cualquier industria, y particularmente cuando se trata de generar contenidos publicitarios. Primero porque nosotros defendemos la libre expresión comercial como un legítimo derecho de las marcas de generar reputación y generar vínculos significativos con los grupos objetivos, con los consumidores. Y segundo, porque el valor más importante que tiene una marca es su reputación. Claro. Y construir reputación cuesta muchísimo. Cuesta tiempo, dinero, constancia. Y así todo a veces no se consigue en la medida que uno quiere. Por lo tanto, esa reputación es importante de cuidarla. Y para eso, entonces, tenemos que jugar con ciertas reglas del juego. Y el tercer elemento que juega en esta ecuación es que la industria cuida especialmente la confianza de los consumidores en la publicidad, porque el día que la gente no crea en la publicidad, hasta ahí nomás llegamos. Por lo tanto, esos elementos son importantes, ¿no? Proteger la libertad de expresión comercial, proteger el valor de las marcas y al mismo tiempo fortalecer la confianza de los consumidores en la publicidad. Entonces, este código que nosotros hace unos meses atrás hicimos el lanzamiento de la 7ª edición. Perfecto. Eso significa que
más o menos en promedio lo hemos revisado cada 5 años, que eso es mucho, o sea, lo hemos revisado muchas veces. Está actualizado. Claro, está hiperactualizado. Sí, eso, ¿Y por total. qué eso? Porque el mundo en el que nosotros estamos, todos los días aparecen nuevas tecnologías, nuevos desafíos, y por lo tanto, para que realmente sirva como un manual de buenas prácticas, tenemos que estar actualizados, ¿no? Y en esta última versión, en uno de los capítulos donde hicimos especial énfasis fue en el artículo que ayuda a entender las buenas prácticas cuando de medicamentos se trata, ¿ya? Que es el artículo 25 de nuestro código, si alguien lo quiere ver. Y funciona como un manual, es como manual del tránsito, que si uno quiere sacar una carnet de conducir, tienes que dar un examen que demuestre que tú sabes cuáles son las claves que la sociedad se dio para no matarnos uno a otro cuando salimos a la calle con un auto, o como peatones. Algunos lo aprendimos mejor que otros. Algunos aprendimos mejor que otros. Esto es exactamente lo mismo, es como yo navego en esta industria que, dicho sea de paso, la industria de la publicidad es una industria que genera un importante aporte al PIB, genera negocios, genera un montón de cosas buenas, entonces hay que cuidarla, porque claro. Y para eso existe. Entonces, dentro de nuestro código tenemos un artículo específico que señala cuáles son esas recomendaciones y buenas prácticas de autorregulación y ética que se deben seguir cuando uno está haciendo publicidad de medicamentos, partiendo de la base que estamos hablando de medicamentos que se pueden vender sin receta, no los que usted en la industria llama los OTC. Exactamente. ¿No? Los productos se pueden vender sin receta en cualquier farmacia establecida. Porque respecto a los que son con receta, lo conversábamos un poquito antes, pero esos no pueden tener ningún tipo de publicidad. Ningún tipo de publicidad, eso además no lo dice el CONAR, lo dice la ley, digamos. Exacto. Ya eso es parte de la ley. Porque entre otras cosas, digamos, nuestro primer artículo en el código es que antes que cualquier cosa, una pieza publicitaria tiene que respetar la ley vigente. Exacto. Eso es para partir. Ya si no cumple, no hay nada más que decir. No obstante que hay un artículo específico sobre cómo se debe hacer publicidad para productos médicos que incluso también incluyen productos médicos en la línea de los médicos veterinarios también, ¿no? Sí. Hay otros artículos que conviven con ese principio. O sea, por ejemplo, el artículo que habla sobre publicidad comparativa. Que se puede hacer publicidad comparativa, es una herramienta súper eficiente en la publicidad compararse, sí se puede, no hay problema, es ético y se puede hacer, siempre y cuando se haga bajo ciertos principios, que uno compare peras con peras, no peras con manzanas, que eso aplica en esta industria también, ¿no? Después, lo que tiene que ver, por ejemplo, hay un artículo que regula todo lo que tiene que ver con los beneficios técnicos, ¿no? Cuando yo tengo un estudio que dice este lo hace mejor que el otro, me cura más rápido, lo que sea. También cuando uno usa esos elementos en publicidad, hay un artículo que te dice cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de manera ética. Y así una serie de otros artículos, publicidad dirigida a menores, por ejemplo, que uno tiene que tener mucho cuidado que cuando está haciendo publicidad para medicamentos tiene que cautelar de que no esté en lugares donde lo puedan ver menores, porque los menores de edad tienen otra manera de mirar los aspectos publicitarios. Claro. Entonces, al final yo te diría que de los 38 artículos que tiene esta última edición del código, además del específico, que es el que habla sobre publicidad de medicamentos, hay un montón de otros que ayudan a hacer las cosas bien, incluyendo uno de los artículos que agregamos en esta edición que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en publicidad. Así de actualizado. Así de actualizado está. ¿Para qué decir que también está actualizado con el tema de los datos, el uso de los datos personales? Perfecto. Te fijas que son todas, ¿por qué lo menciono? Porque todas esas herramientas publicitarias son usadas por las distintas industrias y sin lugar a dudas también las pueden usar o estar usando los que hacen publicidad para medicamentos. Muy bien ahí, CONAR, porque parte antes de que la ley empiece a regular la publicidad y ahora está hablando sobre tópicos que incluso todavía están como en proyecto de ley. Así a propósito del tema de los datos personales y esas cosas. Tal cual. Y por eso es que cuando nosotros hacemos la revisión del código, lo que hacemos es mirar lo que está pasando en otros mercados más desarrollados, ¿no? Y en ese sentido yo me atrevo a decir con bastante seguridad de que nuestro código está a la altura de los códigos de autorregulación y ética de mercados más desarrollados, ¿no? Perfecto. Un poquito en relación a eso, quizás la próxima pregunta, Maribel, es que entonces ustedes podrían decir que los principios de autorregulación que promueve CONAR hoy en día son más exigentes que la legislación vigente, ¿o no? Yo te diría que sí, me atrevería a decir que sí. Yo
participo en el CONAR hace muchos años, más de 20 años, ahora en los últimos 2 años y medio como directora ejecutiva, pero antes de eso como parte del directorio representando a las agencias de publicidad. Y yo te diría que en general las normas que la industria se ha autoimpuesto y que están recogidas en este código son en la mayoría de los casos más estrictas que lo que la ley vigente respecto de estos temas, digamos, dice. Lo que partí diciendo es que en Chile no existe una ley única de publicidad como sí existe en otros países como España, por ejemplo, pero yo creo que a esta altura, después de 40 años del CONAR existiendo y funcionando con mucha autoridad y mucha reputación en la industria publicitaria, no es necesario, entre otras cosas porque lo que digo, ¿no? Nosotros en promedio cada 5 años revisamos las leyes que están acá y por lo tanto nos permite estar constantemente lo más a la vanguardia posible de aquello que se está usando. Y en particular, por ejemplo, si es que nosotros miramos el artículo 25, que es el que habla sobre la publicidad de medicamentos, y mira todas las recomendaciones que hay, yo me atrevería a decir que hay un montón de recomendaciones que la ley vigente en distintos espacios relacionados con los medicamentos no se pronuncia y que cuando uno los mira hacen todo el sentido, porque si al final estas son buenas prácticas de sentido común, la ética al final es eso, ¿no? El sentido común que te permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Claro. Y cuando uno tiene ciertos dilemas éticos, bueno, va a un manual, un código que te ayuda, digamos, a tomar buenas decisiones. Mariel, y en ese sentido, porque, claro, una de las invitadas anteriores que tuvimos, que fue la doctora Carmen Gloria Elwin, que dirige toda la agrupación de sociedades científicas de las diversas áreas de la medicina, nos comentaba que ellos tienen algo, podríamos decir, equivalente, que es un manual ético de cómo actuar, cómo financiarse, cómo relacionarse con la industria. Pero una quizá limitación que podríamos encontrar en ese caso es que no había una sanción a quien incumpla el manual. Se asume la buena fe de los participantes. En el caso de CONAR, si es que alguna de los miembros de la industria que participan no cumplen con este manual de buenas prácticas, ¿hay sanciones? Es una súper buena pregunta, Paulo. Mira, el CONAR no tiene sanciones ni de pagar multas, ni de nada por el estilo, ni que entre otras cosas porque lo que nosotros observamos siempre son las piezas publicitarias, ¿no? La empresa dueña súper bien, pero nosotros analizamos piezas, porque puede ser que tú te equivoques con una, pero no necesariamente significa que toda la publicidad que haces no está cumpliendo. Claro. Entonces, la primera cosa, nosotros observamos piezas. Y segundo, nosotros en los casi 40 años tenemos, yo te diría, no quiero decirle 100% porque tenemos 2 casos que no, pero en 40 años tenemos todos los fallos que nosotros hemos hecho son cumplidos por las partes, ¿ya? Ahora, y esto es bien importante, Pablo, de resaltar. Eso como que resuelvan lo que hicieron mal, por ejemplo. Porque esa es una opción. La otra opción es que nosotros, el fallo, cuando el CONAR, el Consejo considera de que una pieza o una campaña ha incumplido, lo que dice el fallo es esa campaña o esa pieza no se puede publicitar o vehiculizar o usar más como está. Si es que el dueño de esa pieza decide hacer ajustes, qué sé yo, o no ponerla más, digamos, es una decisión que se deja en manos del dueño de esa pieza publicitaria. Ahora, a la gente le llama un poco la atención de que no habiendo sanciones así clásicas, por decirla, claro. ¿No? Punitivas, los fallos se acaten. Y se acatan precisamente porque la industria cuida de que esto funcione. Porque hoy por ti, mañana por mí. O sea, hoy yo me puedo equivocar, pero el día de mañana puede ser que mi competidor, y yo no quiero que mi competidor esté haciendo lo que no corresponda. Ahora, es bien interesante eso, porque muchas veces los fallos nuestros implican lo que podrían considerarse costos importantes para la empresa, como por ejemplo cambiar el envase, porque para nosotros el envase también es una pieza publicitaria, o cambiar las etiquetas. O sea, imagínate lo que significa para una empresa que te dicen, oye, ese envase no cumple con los estándares. Hay que hacerlo todo de nuevo. Claro. Hay que hacerlo todo nuevo. O sea, las personas que estamos en esta industria sabemos lo difícil que es tener que hacer un producto nuevo. Entonces, pongo este ejemplo para decir que incluso cuando el fallo significa que el dueño de esa pieza que infringió alguno o más artículos del código tiene que hacer mejoras, incluso aunque implique un costo importante en tiempo, etcétera, se cumplen.
¿ya? Y se cumplen por lo que dije hace un rato, porque para los que estamos en la industria de la publicidad hay valores fundamentales, que es, yo tengo que cuidar el valor de mi marca, porque pucha que cuesta construir valor de marca, y segundo, no puedo hacer nada que ponga en desmedro o en peligro la confianza de los consumidores en la publicidad. Entonces, eso tiene un valor superior que hace que las distintas empresas que adhieran y cumplan los fallos. Entonces, y aquí aprovecho a hacer un poco de publicidad, decir, sí. Oye, cualquier persona puede recurrir al CONAR con algo, ¿no? Puede ser personas naturales. Las personas naturales pueden hacer reclamos en el CONAR. O sea, nosotros tenemos nuestra página web, hay una pestaña que dice, si usted tiene un caso, uno pone la pieza publicitaria en cuestión, hay una ficha bastante fácil de llenar, y nosotros primero nos aseguramos que efectivamente sea algo en lo que nosotros podemos opinar, que es lo que dije, ¿no? La publicidad. Y lo tratamos como cualquier caso, ¿ya? Es muy interesante, porque yo creo que vamos a hacerle llegar pronto una claro, así que ahí vamos a ver si nos ayudan. Seguro que sí. Ahora, originalmente el CONAR nació como un instrumento y un tribunal ético al servicio de la industria, para dirimir diferencias entre una empresa y otra, que es lo más que nosotros recibimos, ¿no? De una empresa que acusa a la otra de estar diciendo algo que no es verdad, o que no está entregando la información correcta, o que está exagerando, o que está copiando, todas esas cosas que están contempladas en el código. Pero con el paso de los años, cada vez más llegan personas naturales que reclaman, lo que para mí, como publicista, es una constatación de que la publicidad es importante para la gente, porque nadie va a opinar o va a acusar algo si no te importa. Exactamente. ¿No? Y porque nosotros tenemos estudios que demuestran que la publicidad es una fuente de valiosa información para las personas. Por eso mismo hay que cuidarla, ¿no? Exacto. Hay que cuidar la publicidad. Bueno, y también un poco relacionado a eso, lo que conversábamos también antes de partir este programa, que es que, querámoslo o no, para mucha gente la publicidad sigue siendo a veces la única información que reciben respecto a algún producto. Entonces, si esa información no es certera, finalmente hay un riesgo en eso. Por eso es tan importante que la misma industria se regule. Sin duda, sin duda. O sea, hay muchos estudios que demuestran de que los chilenos valoran la publicidad como una fuente de información importante para tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Y también otros la valoran porque cuando la publicidad está bien hecha es entretenida a ver, porque es verdad. En poco tiempo, de manera muy sintética, te puede contar algo entretenido, etcétera, y por lo tanto la gente toma esa información como parte de su ecuación, ¿no? De saber qué existe, qué productos y servicios hay, qué ofertas me están haciendo, y por lo tanto hay que tener ciertos principios para hacer las cosas bien hechas y no correr el riesgo. Mira, uno se equivoca una vez y la gente hoy en día no perdona. No perdona. Antes tampoco. Lo que pasa es que antes no existía la bilateralidad de la conversación, claro, digamos. Pero hoy en día con las redes sociales la gente no perdona, ¿ya? Y entonces uno tiene que estar muy atento a eso. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este interesante capítulo con Maribel Vidal Jiménez. No vamos a mencionar los parientes que estaba diciendo de quién era Arturo Vidal. No, mentira. Así que ya nos conectamos nuevamente y los invitamos a todos a que puedan seguir nuestro podcast en los otros capítulos, si es que no lo han visto, que puedan visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Nos vemos en breve.
Bueno, volvemos a este capítulo con Maribel Vial Jiménez, que nos acompaña hoy, quien es parte del directorio ejecutivo de CONAR, que ya explicamos en la primera parte lo que era, así que pueden ahí adentrarse y bajar también el manual de buenas prácticas o el código de ética, se puede bajar libremente en la página, ¿no? Tal cual, hay un PDF ahí que se puede descargar y es fácil, entretenido, tratamos de escribirlo de manera que todo el mundo entienda, no con palabras difíciles, nada. Muy bien. Excelente. Maribel, la inversión publicitaria en la industria farmacéutica comparada con las otras industrias con las que todas las agencias publicitarias y CONAR mismo trabajan, ¿es alta o es baja comparativamente? Que alta o baja depende de cómo uno lo mire, pero a ver, comparativamente hablando, obviamente hay ciertas categorías como son la banca, el retail, las telecomunicaciones, alimentos, etcétera, que son probablemente los que por la naturaleza masiva son los que tienen una inversión más significativa en el total de la inversión publicitaria en el caso de Chile. Ahora, la industria farmacéutica tiene, claro, obviamente la industria farmacéutica tiene la limitante de que publicidad masiva solamente puede hacer para los productos que se venden sin receta. Por lo tanto, hay un montón de productos que se venden con receta que pueden tener prácticas promocionales de algún tipo que no las detecta, digamos, el ranking. Pero considerando la publicidad masiva de productos que se venden sin receta o productos OTC, hay una estimación que es como entre un 3 y un 4% del total de la inversión publicitaria, principalmente en medios digitales, o sea, redes sociales principalmente, ¿ya? Que no deja de ser es un porcentaje importante, porque en términos de plata, obviamente... Claro, en términos absolutos, ese pequeño porcentaje no deja... Claro, o sea, es una industria que está participando proporcional a su masividad, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente una empresa de telecomunicaciones, un banco, un retail, alimentos, etcétera, son productos que por la naturaleza de masiva y de alta competitividad utilizan mucho más la herramienta de la publicidad masiva. Claro. ¿Y quiénes serían el público objetivo en términos publicitarios de la industria farmacéutica? Los pacientes, usuarios, los profesionales, todo un poco. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo tiendo a pensar de que el principal grupo objetivo es el público en general, ¿no? Y depende un poco también de la estacionalidad. Obviamente en verano hay ciertos productos, en el invierno hay otros, en la primavera hay otros, etcétera. Yo creo, y los grupos objetivos también pueden variar, ¿no? Si son productos dedicados a personas mayores, o si son, en el caso de los niños, cuando todos los antitúsicos, qué sé yo creo que es bien variado. No creo de que sea algo pensado en los profesionales de la industria. Yo creo que los profesionales de la industria utilizan otros canales de información, pero yo diría que lo que hace la publicidad masiva es, como su nombre lo indica, ¿no? Llegar a la mayor cantidad posible de personas. Claro, perfecto. Bueno, conversamos, las acciones publicitarias pueden ser de distinto tipo. Nosotros, en nuestro quehacer particular, ¿cierto? Como Médicos Sin Marca, siempre hemos levantado cierta alerta respecto a el rol de los visitadores médicos, por una parte, que se ha ido de cierta forma regulando un poco, aunque la ley de fármacos 2 tenía algunas, que duerme en el Congreso, tenía algunas regulaciones un poco más significativas. El tema de los como speakers en los congresos, que eligen, ¿cierto?, a veces a algún profesional destacado en un área como voz de autoridad para promover algún tipo de fármaco en particular o línea farmacológica particular. También a veces financiamiento de investigación que puede hacer la industria. Todas estas cosas me imagino que son mucho más de nicho comparativamente con el resto de las cosas que ustedes ven en CONAR, pero a nosotros nos preocupan y nos afectan, y nos gustaría preguntarte en tu ya calidad de experta, ¿qué cosas podríamos nosotros hacer para poder quizás regular de mejor manera estas cosas que nosotros vemos que aún hay un espacio por regular, como Médicos Sin Marca me refiero? A ver, como primera observación es cualquier expresión o pieza que tenga un carácter de promover algo es una pieza publicitaria y por lo tanto cabe dentro del dominio de participar y de poder opinar del caso del CONAR. O sea, por ejemplo,
si en un congreso hay un folleto, hay un flyer un pendón, etc. Todas esas cosas son piezas publicitarias. ¿Ya? Como dije antes, las etiquetas, los envases, son todas piezas publicitarias que son objeto de una opinión ética. Un lápiz con la marca también a veces ponen. Claro, un lápiz con la marca, todas esas cosas, pero claro, ahí puse como ejemplo los flyers y los folletos porque en esas cosas es donde se entrega más información. Parto de la base, información para generar cierta reputación y preferencia sobre mi marca, ¿ya? Ahora, y aquí aprovecho a hacer una reflexión. Para la industria publicitaria es legítimo que una empresa, cualquiera sea, en cualquier rubro, invierta en generar reputación, digamos, porque eso es parte de lo que significa la libre expresión comercial. Yo tengo todo el derecho, es totalmente legítimo que yo, dueño de una marca, de un producto o un servicio, quiera invertir en generar reputación para generar vínculos y generar preferencias del grupo objetivo. Eso es absolutamente legítimo. Eso es consustancial al desarrollo de una industria, ¿ya? Exacto. Y eso involucra obviamente a la industria farmacéutica cuando la ley permite que así sea, ¿no? En el caso, insisto, de los productos OTC. Ahora, por lo tanto, que un laboratorio quiera, digamos, generar cierta reputación sobre su marca, sus productos, etcétera, tendientes a buscar la preferencia o cierto espacio, digamos, de preferencia y ventaja sobre sus competidores, es legítimo. El punto es que cuando estamos hablando de productos, como los productos farmacéuticos que pueden tener un impacto, que no es llegar, por mucho que se vendan sin receta, no pueden, digamos, tener cierto nivel de precauciones de cara a la audiencia, los principios de autorregulación publicitaria son más estrictos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, y cuando tengan tiempo, cuando terminen de escuchar este podcast, seguramente se van a ir a mirar el código y vean lo que dice el artículo 25, se van a dar cuenta que primero es uno de los artículos más largos de todos, ¿ya? O sea, el que está más detallado. Y es súper específico respecto de cómo, cuándo, qué decir, qué no decir, si se usan o no se usan los actores, no sé qué. O sea, está todo muy determinado y detallado porque entendemos la importancia que tiene de comunicar con responsabilidad de cara a los grupos objetivos. Perfecto. Bueno, tú mencionabas que a tu juicio, por lo menos lo que es la publicidad tradicional de las cosas que uno puede ver en la televisión o quizás escuchar en la radio o ver afiches en cualquier parte, está más probablemente enfocada en el ámbito de la industria farmacéutica hacia el paciente, el usuario en el fondo. Pero probablemente estas otras cosas que te mencionaba, como el lápiz con la marca o el speaker que va al congreso, tienen que ver más con la otra patita de la publicidad ya vinculada como hacia los profesionales, ¿cierto? Entonces... ¿Y eso también es publicidad? Eso también es publicidad. O sea, independiente del grupo objetivo, si la pieza es una pieza publicitaria... Entonces, y en ese sentido, ¿qué cosas podríamos promover dentro de los profesionales para que por lo menos tengan una actitud más crítica a la hora... Porque finalmente, para nosotros como Médicos Sin Marca, la traducción problemática de quizá una... publicidad en la que no reparamos mucho, pero que está ahí, es que después cuando llega la hora de hacer la receta, en vez de poner, por ejemplo, prescribir con el principio activo, se prescribe con una marca particular, ¿cierto? Entonces, ¿qué precauciones podemos tomar o recomendarías tú desde el punto de vista como experta en publicidad a los profesionales de la salud para que hayan precauciones en ese sentido? O sea, yo diría que son los mismos, mi recomendación sería que actuaran frente a comunicación publicitaria independiente de cómo sea la naturaleza, dónde, cuándo, etcétera, con los mismos criterios que se practica la autorregulación en general, que son los principios de transparencia. O sea, esto que me están diciendo efectivamente se ve que es algo serio, transparente, no me están escondiendo nada. En el caso específico de esta industria, el principio de la comprobabilidad. Aquello que me están diciendo que es mejor, más rápido, más eficiente, no sé qué, que sus competidores, es algo que en esta pieza o en alguna parte está demostrado, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el principio de que es un principio súper importante, que es el respeto a la competencia,
¿Ya? El principio que tiene que ver con, por supuesto, el primer principio de autorregulación es que se respete la ley vigente, o sea, partiendo por ahí. Entonces yo te diría, respetar la ley vigente, la transparencia, la comprobabilidad, lo que tiene que ver con el respeto a la competencia, por supuesto respeto a los consumidores, ¿no? En este caso particular es más respeto a los profesionales, ¿no? De que no le estén diciendo cosas que de alguna manera insulten su inteligencia, ¿no? Y yo te diría que obviamente el principio que tiene que ver con el respeto y la identidad de las personas, o sea, yo diría que son como 5 o 6 principios generales que si nosotros siempre los tenemos presentes, no solamente cuando analizamos publicidad, en la vida misma, ¿no? Claro. Ciertos principios rectores que te permiten tomar decisiones éticas, ya sea en el mundo de la publicidad o no, con mayor seguridad. O sea, si yo me pregunto, chuta, ¿será esto ético o no será ético? Y yo digo, a ver, lo voy a chequear con el principio de la comprobabilidad. No, esto que está diciendo no lo pueden comprobar, no es ético, ¿ya? ¿Está comparándose con la competencia? Sí, se puede, pero ¿es una comparación que está respetando la competencia o la está degradando artificialmente? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esos principios ayudan a que un profesional que está que es objeto de este tipo de acciones publicitarias pueda tener ciertos criterios y después está obviamente el derecho legítimo de elegir que tiene el médico. Bueno, si es que él quiere poner un principio ético o quiere poner una marca, ya es algo que nosotros no tenemos cómo controlar, pero yo tiendo a pensar de que específicamente en el mundo de la medicina hay una sensibilidad sobre temas éticos bastante amplia por la naturaleza del ejercicio, ¿no? De la profesión. Claro. Yo creo que más que nada también lo que nosotros buscamos es como promover que haya al menos conciencia del acto en el fondo. Claro. Porque a veces puede ser que en última instancia determinada prescripción sea razonable, que sea, no sé, de algún fármaco en específico me refiero, pero que eso no sea por un vínculo, ¿cierto? Sí. Con tal de favorecer a a esa industria, a esa empresa particular, sí, en vez de y perjudicar quizá sin querer al paciente. Finalmente. Yo tengo alguna experiencia con la industria, trabajando como publicista, yo diría, es una de las industrias donde yo he trabajado. Y si yo miro longitudinalmente en el tiempo, yo te diría de que la conciencia sobre esos temas hoy en día es muy alta, ¿no? Cuando yo partí trabajando en publicidad, estos eran prácticas que eran los congresos, los auspicios, las invitaciones, no sé qué, era algo que no se cuestionaba. Exacto. ¿Ya? No se cuestionaba porque mientras estuviera hecho, digamos, con el respeto y la responsabilidad, pero en la medida de que se va avanzando en el tiempo existen conciencia de parte de los profesionales sobre eso. Bueno, Maribel, llegamos al término de nuestro capítulo. Muchas gracias, Maribel Vial, publicista, ¿cierto? Directora ejecutiva del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, más conocido como CONAR. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé si quieres despedirte de la audiencia, que espero que haya disfrutado tanto como yo este capítulo. Bueno, solo agradecer, Paulo, la posibilidad que nos dan Médicos Sin Marca de poder hablar en un público muy distinto al que nosotros normalmente hablamos, de un tema como es los principios de ética y autorregulación publicitaria, que para nosotros son fundamentales. Así que muchas gracias, de verdad, por esa oportunidad. Muchas gracias a ti por participar. Aprovechamos de decirle a toda nuestra audiencia que nos quedan solamente un capítulo, así es que esperamos que puedan ya acompañarnos en ese capítulo también y que, por supuesto, nos sigan en redes sociales y puedan participar en las iniciativas que como Médicos Sin Marcas proponemos. Muchas gracias y nos veremos prontamente.